Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Estás en un episodio más del podcast de descargacultura.unam. Te invito a visitar y seguir nuestras cuentas en redes sociales, donde puedes escribir tus sugerencias, interactuar en las publicaciones y dejar tus comentarios sobre lo que te gusta de este acervo. Soy Paola Famitzai. Acompáñame en este recorrido sonoro de Cultura para Llevar. La única obligación de la mujer es la de descubrirse a sí misma y realizarse. Rosario Castellanos Figueroa dedicó su vida plenamente a la literatura. Poeta, ensayista, dramaturga, periodista y docente, es considerada una de las principales escritoras del siglo XX mexicano. El centro de su creación literaria y fundamento de su labor social en el ámbito académico e institucional siempre fue la mujer indígena y las distintas opresiones de las comunidades indígenas. Rosario nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Sin embargo, días después de su nacimiento, su familia se traslada al municipio de Comitán, Chiapas, de donde eran originarios. Chiapas, junto a la Ciudad de México, se volverían trascendentales en la vida de Rosario y en su literatura. Ambos lugares, la mayor fuente de creación que la escritora pondría al servicio de sus historias. La infancia y adolescencia de Rosario transcurrió en Comitán, lugar pequeño y apartado que reflejaba la dominación del pueblo indígena en manos de los finqueros dueños de las tierras, en su mayoría europeos y americanos, quienes miraban con inferioridad al indígena. Ese fragmento es parte de la cápsula Vida y obra de Rosario Castellanos, a quien recordamos en este episodio a 100 años de su nacimiento, ya que sin duda es una de las escritoras y voces más importantes en la literatura mexicana del siglo XX. Los alcances y la vigencia de su obra se basan en la disciplina y sensatez con la que se dedicó a las letras, dejando un nutrido legado en géneros como cuento, ensayo y poesía, además de un trabajo periodístico importante. La obra de Rosario Castellanos da visibilidad a diferentes temas que la convirtieron en precursora del indigenismo y del feminismo en México. Además, es un reflejo de su vida, desde sus experiencias de infancia en Comitán, su trabajo como académica, su faceta de madre, esposa y mujer enamorada, hasta sus vivencias en el extranjero. Monólogo de la extranjera. Vine de lejos, olvidé mi patria. Ya no entiendo el idioma que allá usan de moneda o de herramienta. Alcancé la mudez mineral de la estatua, pues la pereza y el desprecio y algo que no sé discernir me han defendido de este lenguaje, de este terciopelo pesado recamado de joyas con que el pueblo donde vivo recubre sus harapos. Esta tierra, lo mismo que la otra de mi infancia, tiene aún en su rostro marcada a fuego y a injusticia y crimen su cicatriz de esclava. La carrera literaria de Rosario Castellanos comenzó con la publicación de sus poemas en la revista antológica. Tiempo después entró al periódico Excelsior, en donde destacó por sus artículos periodísticos, ya que su análisis sociopolítico combinado con la ironía que la caracteriza fueron el medio para plasmar su pensamiento influido por el existencialismo, que ocupó para transmitir detalles íntimos de su vida combinada con ficción, además de su interés por mantenerse en la vanguardia del pensamiento feminista.
La primera obra publicada por Rosario Castellanos fue la novela Balún Canán en 1957, que junto con Ciudad Real y Oficio de Tinieblas formaron la trilogía indigenista más importante de la narrativa mexicana. En 1961 grabó para Voz Viva de México una selección de la antología poética de su libro Poesía no eres tú, que da cuenta de su talento poético a través de temas como las mujeres y sus emociones, el dolor, la pobreza, la soledad y la muerte. Lo cotidiano. Para el amor no hay cielo, amor, solo este día, este cabello triste que se cae cuando te estás peinando ante el espejo, esos túneles largos que se atraviesan con jadeo y asfixia, las paredes sin ojos, el hueco que resuena de alguna voz oculta y sin sentido. Para el amor no hay tregua, amor. La noche no se vuelve de pronto respirable, y cuando un astro rompe sus cadenas y lo ves zigzaguear loco y perderse, no por ello la ley suelta sus garfios. El encuentro es a oscuras, en el beso se mezcla el sabor de las lágrimas, y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte. Considerada también como pionera intelectual e iniciadora del feminismo en México, Rosario Castellanos plasmó con fuerza, claridad y lucidez su pensamiento moderno hasta ahora vigente, que reflexiona y critica el estado de las mujeres en la sociedad y confronta las ideas machistas y androcéntricas de filósofos y escritores de la época. Rosario Castellanos se graduó de la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a la cual regresó como docente. Se destacó como diplomática y gestora cultural, además de recibir premios como el Legión del Libro y el Javier Villaurrutia. Presencia. Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba. Esto que uní alrededor de una ansia, de un dolor, de un recuerdo, desertará buscando el agua, la hoja, la espora original y aún lo inerte y la piedra. Este nudo que fui, inextricable de cóleras, traiciones, esperanzas, vislumbres repentinos, abandonos, hambres, gritos de miedo y desamparo y alegría fulgiendo en las tinieblas, y palabras, y amor, y amor, y amores, lo cortarán los años. Desde su poética, Rosario Castellanos trató de mirar al otro, a la otra, mirar hacia afuera con sensibilidad, lo que la motivó a defender y luchar por los derechos de los indígenas y de las mujeres, desde una postura natural, radical y tierna que siempre la caracterizó. Te invito a que si no lo has hecho, te pongas tus audífonos para escuchar en voz de Margarita Castillo el cuento Modesta Gómez, escrito por Rosario Castellanos. Qué frías son las mañanas en Ciudad Real. La neblina lo cubre todo. De puntos invisibles surgen las campanadas de la misa primera, los chirridos de portones que se abren, el jadeo de molinos que empiezan a trabajar. Envuelta en los pliegues de su chal negro, Modesta Gómez caminaba tiritando. Se lo había advertido su comadre, doña Águeda, la carnicera. Hay gente que no tiene estómago para este oficio. Se hacen las melindrosas, pero yo creo que son haraganas. El inconveniente de ser atajadora es que tenés que madrugar. Siempre he madrugado, pensó Modesta. Mi nana me hizo a su modo. Por más que se esforzase, Modesta no lograba recordar las palabras de amonestación de su madre, el rostro que en su niñez se inclinaba hacia ella. Habían transcurrido muchos años. Me ajenaron desde chiquita. Una boca menos en la casa era un alivio para todos. De aquella ocasión, Modesta tenía aún presente la muda de ropa limpia con que la vistieron. Después, abruptamente, se hallaba ante una enorme puerta con llamador de bronce, una mano bien modelada en uno de cuyos dedos se enroscaba un anillo.
Era la casa de los Ochoa. Don Humberto, el dueño de la tienda La Esperanza. Doña Romelia, su mujer. Berta, Dolores y Clara, sus hijas. Y Jorgito, el menor. La casa estaba llena de sorpresas maravillosas. Con cuánto asombro descubrió Modesta la sala de recibir, los muebles de bejuco, los tarjeteros de mimbre con su abanico multicolor de postales desplegado contra la pared, el piso de madera. ¡De madera! Un calorcito agradable ascendió desde los pies descalzos de Modesta hasta su corazón. Sí, se alegraba de quedarse con los Ochoa, de saber que desde entonces esta casa magnífica sería también su casa. Doña Romelia la condujo a la cocina. Las criadas recibieron con hostilidad a la patoja, y al descubrir que su pelo hervía de liendres, la sumergieron sin contemplaciones en una artesa llena de agua helada. La restregaron con raíz de amole una y otra vez hasta que la trenza quedó rechinante de limpia. Ahora sí, ya te podés presentar con los señores. De por sí son muy delicados, pero con el niño Jorgito se esmeran, como es el único varón. Modesta y Jorgito tenían casi la misma edad. Sin embargo, ella era la cargadora, la que debía cuidarlo y entretenerlo. Dicen que fue de tanto cargarlo que se me torcieron mis piernas, porque todavía no estaban bien macizas. A saber. Pero el niño era muy malcriado. Si no se le cumplían sus caprichos, le daba chaveta, como él mismo decía. Sus alaridos se escuchaban hasta la tienda. Doña Romelia acudía presurosamente. «¿Qué te hicieron, cutuchito, mi consentido?» Sin suspender el llanto, Jorgito señalaba a Modesta. «¿La cargadora?», se cercioraba la madre. «Le vamos a pegar para que no se remuela. Mira, un cosquete aquí en la mera cholla, un jalón de orejas y una nalgada. ¿Ya estás conforme, mi puñito de cacao, mi hierbecita de olor? Bueno, ahora me vas a dejar ir porque tengo mucho que hacer». A pesar de estos incidentes, los niños eran inseparables. Juntos padecieron todas las enfermedades infantiles. Juntos averiguaron secretos. Juntos inventaron travesuras. Tal intimidad, aunque despreocupaba a doña Romelia de las atenciones nimias que exigía su hijo, no dejaba de parecerle indebida. ¿Cómo conjurar los riesgos? A doña Romelia no se le ocurrió más que meter a Jorgito en la escuela de primeras letras y prohibir a Modesta que lo tratara de vos. «Es tu patrón», condescendió a explicarle, y con los patrones nada de confiancitas. Mientras el niño aprendía a leer y a contar, Modesta se ocupaba en la cocina, avivando el fogón, acarreando el agua y juntando el achigual para los puercos. Esperaron a que se criara un poco más, a que le viniera la primera regla para ascender a Modesta de categoría. Se desechó el petate viejo en el que había dormido desde su llegada y lo sustituyeron por un estrado que la muerte de una cocinera había dejado vacante. Modesta colocó debajo de la almohada su peine de madera y su espejo con marco de celuloide. Era ya una varejoncita y le gustaba presumir. Cuando iba a salir a la calle para hacer algún mandado, se lavaba con esmero los pies, restregándolos contra una piedra. A su paso crujía el almidón de los fustanes. La calle era el escenario de sus triunfos. La requebraban con burdos piropos los jóvenes descalzos como ella, pero con un oficio honrado y dispuestos a casarse. Le proponían amores los muchachos catrines, los amigos de Jorgito, y los viejos ricos le ofrecían regalos y dinero. Modesta soñaba por las noches con ser la esposa legítima de un artesano. Imaginaba la casita humilde en las afueras de Ciudad Real, la escasez de recursos, la vida de sacrificios que le esperaba. No, mejor no. Para casarse por la ley siempre sobra tiempo. Más vale desquitarse antes, pasar un rato alegre como las mujeres malas. La vendería a una vieja alcahueta de las que van a ofrecer muchachas a los señores. Modesta
se veía en un rincón del burdel, arrebozada y con los ojos bajos, mientras unos hombres borrachos y escandalosos se la rifaban para ver quién era su primer dueño. Y después, si bien le iba, el que la hiciera su querida le instalaría un negocito para que la fuera pasando. Modesta no llevaría la frente alta, no sería un espejo de cuerpo entero, como si hubiese salido del poder de sus patrones rumbo a la iglesia y vestida de blanco. Pero tendría tal vez un hijo de buena sangre, unos ahorros. Se haría diestra en un oficio. Con el tiempo correría su fama y vendrían a solicitarla para que moliera el chocolate o curara de espanto en las casas de la gente de pro. Y en cambio, vino a parar en Atajadora. ¡Qué vueltas del mundo! Los sueños de Modesta fueron interrumpidos una noche. Sigilosamente se abrió la puerta del cuarto de las criadas y a oscuras alguien avanzó hasta el estrado de la muchacha. Modesta sentía cerca de ella una respiración anhelosa, el batir rápido de un pulso. Se santiguó, pensando en las ánimas, pero una mano cayó brutalmente sobre su cuerpo. Quiso gritar, y su grito fue sofocado por otra boca que tapaba su boca. Ella y su adversario forcejeaban, mientras las otras mujeres dormían a pierna suelta. En una cicatriz del hombro, Modesta reconoció a Jorgito. No quiso defenderse más. Cerró los ojos y se sometió. Doña Romelia sospechaba algo de los tejemanejes de su hijo y los chismes de la servidumbre acabaron de sacarla de dudas, pero decidió hacerse la desentendida. Al fin y al cabo, Jorgito era un hombre, no un santo. Estaba en la mera edad en que se siente la pujanza de la sangre. Y de que se fuera con las gaviotas, que enseñan malas mañas a los muchachos y los echan a perder, era preferible que encontrara sosiego en su propia casa. Gracias a la violación de Modesta, Jorgito pudo alardear de hombre hecho y derecho. Desde algunos meses antes, fumaba a escondidas y se había puesto 2 o 3 borracheras. Pero a pesar de las burlas de sus amigos, no se había atrevido aún a ir con mujeres. Las temía, pintarrajeadas, groseras en sus ademanes y en su modo de hablar. Con Modesta se sentía en confianza. Lo único que le preocupaba era que su familia llegara a enterarse de sus relaciones. Para disimularlas, trataba Modesta delante de todos con desapego y hasta con exagerada severidad. Pero en las noches buscaba otra vez ese cuerpo conocido por la costumbre y en el que se mezclaban olores domésticos y reminiscencias infantiles. Pero como dice el refrán, lo que de noche se hace, de día aparece. Modesta empezó a mostrar la color quebrada, unas ojeras grandes y un desmadejamiento en las actitudes que las otras criadas comentaron con risas maliciosas y guiños obscenos. Una mañana, Modesta tuvo que suspender su tarea de moler el maíz porque una basca repentina la sobrecogió. La salera fue a dar aviso a la patrona de que Modesta estaba embarazada. Doña Romelia se presentó en la cocina hecha un basilisco. Malagradecida, tal por cual. Tenías que salir con tu domingo 7. ¿Y qué creíste? ¿Que te iba yo a solapar tus sinvergüenzadas? Ni lo permita Dios. Tengo marido a quien responder, hijas a las que debo dar buenos ejemplos. Así que ahora mismo te me vas largando a la calle. Antes de abandonar la casa de los Ochoa, Modesta fue sometida a una humillante inspección. La señora y sus hijas registraron las pertenencias y la ropa de la muchacha para ver si no había robado algo. Después se formó en el zaguán una especie de valla por la que Modesta tuvo que atravesar para salir. Fugazmente miró aquellos rostros, el de don Humberto, congestionado de gordura, con sus ojillos lúbricos, el de doña Romelia, crispado de indignación, el de las jóvenes Clara, Dolores y Berta, curiosos, con una ligera palidez de envidia. Modesta buscó el rostro de Jorgito, pero no estaba allí. Modesta había llegado a la salida de Moshviquil. Se detuvo. Allí estaban ya otras mujeres, descalzas y mal vestidas como ella. La miraron con desconfianza. «Déjenla», intercedió una.
Es cristiana como cualquiera y tiene 3 hijos que mantener. ¿Y nosotras? ¿Acaso somos adonisas? ¿Vinimos a barrer el dinero con escoba? Lo que ésta se gane no nos va a sacar de pobres. Hay que tener caridad. Está recién viuda. ¿De quién? ¿Del finado Alberto Gómez? ¿El albañil? ¿El que se murió de bolo? Aunque dicho en voz baja, Modesta alcanzó a oír el comentario. Un violento rubor invadió sus mejillas. Alberto Gómez, el que murió de bolo. Calumnias. Su marido no había muerto así. Bueno, era verdad que tomaba sus tragos, y más a últimas fechas, pero el pobre tenía razón. Estaba aburrido de aplanar las calles en busca de trabajo. Nadie construye una casa, nadie se embarca en una reparación cuando se está en pleno tiempo de aguas. Alberto se cansaba de esperar que pasara la lluvia bajo los portales o en el quicio de una puerta. Así fue como empezó a meterse en las cantinas. Los malos amigos hicieron lo demás. Alberto faltaba a sus obligaciones, maltrataba a su familia. Había que perdonarlo. Cuando un hombre no está en sus cabales, hace una barbaridad tras otra. Al día siguiente, cuando se le quitaba lo engasado, se asustaba de ver a Modesta llena de moretones y a los niños temblando de miedo en un rincón. Lloraba de vergüenza y de arrepentimiento, pero no se corregía. Puede más el vicio que la razón. Mientras aguardaba a su marido a deshoras de la noche, Modesta se afligía pensando en los 1000 accidentes que podían ocurrirle en la calle. Un pleito, un atropellamiento, una bala perdida. Modesta lo veía llegar en parihuela, bañado en sangre, y se retorcía las manos discurriendo de dónde iba a sacar dinero para el entierro. Pero las cosas sucedieron de otro modo. Ella tuvo que ir a recoger a Alberto porque se había quedado dormido en una banqueta, y allí le agarró la noche y le cayó el sereno. En apariencia, Alberto no tenía ninguna lesión. Se quejaba un poco de dolor de costado. Le hicieron su untura de sebo, por si se trataba de un enfriamiento. Le aplicaron ventosas, bebió agua de brasa, pero el dolor arreciaba. Los estertores de la agonía duraron poco, y las vecinas hicieron una colecta para pagar el cajón. «¿Te salió peor el remedio que la enfermedad?», le decía a Modesta su comadre Águeda. «Te casaste con Alberto para estar bajo mano de hombre, para que el hijo del mentado Jorge se criara con un respeto. Y ahora resulta que te quedas viuda en la loma del sosiego, con 3 bocas que mantener y sin nadie que vea por vos». Era verdad. Y verdad que los años que Modesta duró casada con Alberto fueron años de penas y de trabajo. Verdad que en sus borracheras el albañil le pegaba, echándole en cara el abuso de Jorgito. Y verdad que su muerte fue la humillación más grande para su familia. Pero Alberto había valido a Modesta en la mejor ocasión, cuando todos le voltearon la cara para no ver su deshonra. Alberto le había dado su nombre y sus hijos legítimos, la había hecho una señora. ¿Cuántas de estas mendigas enlutadas que ahora murmuraban a su costa habrían vendido su alma al demonio por poder decir lo mismo? La niebla del amanecer empezaba a despejarse. Modesta se había sentado sobre una piedra. Una de las atajadoras se le acercó. «¿Iday? ¿No estaba usted de dependiente en la carnicería de doña Águeda?» «Estoy, pero el sueldo no alcanza. Como somos yo y mis 3 chiquitos, tuve que buscarme una ayudita. Mi comadre Águeda me aconsejó este oficio. Solo porque la necesidad tiene cara de chucho, pero el oficio de atajadora es amolado y deja pocas ganancias». Modesta escrutó a la que le hablaba con recelo. ¿Qué perseguía con tales aspavientos? Seguramente desanimarla para que no le hiciera la competencia. Bien equivocada iba. Modesta no era de Alfeñique, había pasado en otras partes sus buenos ajigolones. Porque eso de estar tras el mostrador de una carnicería tampoco era la vida perdurable. Toda la mañana el ajetreo, mantener limpio el local, aunque con las moscas no se pudiera acabar nunca, despachar la mercancía, regatear con los clientes.
Esas criadas de casa rica que siempre estaban exigiendo la carne más gorda, el bocado más sabroso y el precio más barato. Era forzoso contemporizar con ellas. Pero Modesta se desquitaba con las demás. A las que se veían humildes y maltrazadas, las dueñas de los puestos del mercado y sus dependientas les imponían una absoluta fidelidad mercantil. Y si alguna vez procuraban adquirir su carne en otro expendio porque les convenía más, se lo reprochaban a gritos y no volvían a despacharles nunca. Sí, el manejo de la carne es sucio, pero peor resulta ser atajadora. Aquí hay que lidiar con indios. ¿Y dónde no?, pensó Modesta. Su comadre Águeda la leccionó desde el principio. Para el indio se guardaba la carne podrida o con granos, la gran pesa de plomo que alteraba la balanza y alarido de indignación ante su más mínima protesta. Al escándalo acudían las otras placeras y se armaba un alboroto en que intervenían curiosos y gendarmes, azuzando a los protagonistas con palabras de desafío, gestos insultantes y empellones. El saldo de la refriega era, invariablemente, el sombrero o el morral del indio que la vencedora enarbolaba como un trofeo, y la carrera asustada del vencido que así escapaba de las amenazas y las burlas de la multitud. ¡Ahí vienen ya! Las atajadoras abandonaron sus conversaciones para volver el rostro hacia los cerros. La neblina permitía ya distinguir algunos bultos que se movían en su interior. Eran los indios, cargados de las mercancías que iban a vender a Ciudad Real. Las atajadoras avanzaron unos pasos a su encuentro. Modesta las imitó. Los dos grupos estaban frente a frente. Transcurrieron breves segundos de expectación. Por fin, los indios continuaron su camino con la cabeza baja y la mirada fija obstinadamente en el suelo, como si el recurso mágico de no ver a las mujeres las volviera inexistentes. Las atajadoras se lanzaron contra los indios desordenadamente. Forcejeaban, sofocando gritos por la posesión de un objeto que no debía sufrir deterioro. Por último, cuando el chamarro de lana o la red de verduras o el utensilio de barro estaban ya en poder de la atajadora, ésta sacaba de entre su camisa unas monedas y, sin contarlas, las dejaba caer al suelo, de donde el indio derribado las recogía. Aprovechando la confusión de la reyerta, una joven india quiso escapar y echó a correr con su cargamento intacto. «Esa te toca a vos», gritó burlonamente una de las atajadoras a Modesta. De un modo automático, lo mismo que un animal mucho tiempo adiestrado en la persecución, Modesta se lanzó hacia la fugitiva. Al darle alcance, la asió de la falda y ambas rodaron por tierra. Modesta luchó hasta quedar encima de la otra, le jaló las trenzas, le golpeó las mejillas, le clavó las uñas en las orejas. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! «India desgraciada, me lo tenés que pagar todo junto». La india se retorcía de dolor. 10 hilillos de sangre le escurrieron de los lóbulos hasta la nuca. «Ya no, marchanta, ya no». Enardecida, acesante, Modesta se aferraba a su víctima. No quiso soltarla ni cuando le entregó el chamarro de lana que traía escondido. Tuvo que intervenir otra atajadora. «Ya basta», dijo con energía a Modesta, obligándola a ponerse de pie. Modesta se tambaleaba como una ebria, mientras con el rebozo se enjugaba la cara, húmeda de sudor. «¿Y vos?», prosiguió la atajadora, dirigiéndose a la india, «deja de estar jirimiqueando, que no es gracia. No te pasó nada. Toma estos centavos y que Dios te bendiga. Agradece que no te llevamos al niñado por alborotadora». La india recogió la moneda presurosamente y presurosamente se alejó de allí. Modesta miraba sin comprender. «Para que te sirva de lección», le dijo la atajadora, «yo me quedo con el chamarro, puesto que yo lo pagué. Tal vez mañana tengas mejor suerte». Modesta asintió. Mañana. Sí, mañana. Y pasado mañana. Y siempre. Era cierto lo que le decían, que el oficio de atajadora es duro y que la ganancia no rinde. Se miró las uñas ensangrentadas. No sabía por qué, pero estaba contenta.
Modesta Gómez, de Rosario Castellanos. Descargacultura.unam va contigo.